Ok, Juan 10, 11 nos dice la Biblia: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bueno, la Biblia menciona muchos nombres para describir el carácter y el oficio de la persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, el alfa y el omega, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el lucero de la mañana, el pan de vida, etcétera. Y la razón por la cual se le dan tantos nombres es porque un solo nombre no podría describir todo lo que Cristo es, todo lo que Dios es. Pero este título, el buen pastor, es uno de los más dulces, de los más tiernos, de los más hermosos que le describe las Sagradas Escrituras. Todos nosotros comprendemos mejor las cosas a través de las figuras. Y aquí él se contrasta con otro tipo de pastor y nos menciona la Biblia el falso pastor. El falso pastor que se le llama asalariado y el que no es dueño de las ovejas. Entonces vamos a ver en primer lugar el pastor asalariado. ¿Quién es un pastor asalariado? Y conozcan que este es el falso pastor, el pastor asalariado. Número uno, trabajan por dinero. Trabajan por dinero. Este tipo de pastores representa a los pastores falsos e infieles que trabajan por dinero. Cuando estos pastores asalariados ven los problemas, huyen. Solo se quedan cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando la iglesia está creciendo, pero si la iglesia no asiste, no viene, no se congregan, abandona sus ovejas. Cuando hay problemas, abandona sus ovejas. Y también son negligentes, no se preparan, no estudian la palabra, no se preparan en la palabra, no dedican horas a estudiar la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña, es muy clara las Sagradas Escrituras, de que el ministro del Evangelio debe ser sostenido por su iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Y dice Pablo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Pregunta: ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen ¿de dónde? Del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? El altar es esto, la iglesia, púlpito, traducido en el Nuevo Testamento. Versículo 14. Así también ordenó el Señor: a los que anuncian el evangelio, vivan ¿de qué? Vivan del evangelio. Es bíblico entonces vivir del evangelio los que nos dedicamos a predicar el evangelio, a pastorear, a enseñar la palabra de Dios. Ahora Pablo nos dice: si nosotros les damos alimento espiritual, no es de esperar que ustedes nos sostengan materialmente. Es bíblico que una iglesia sostenga a sus pastores. El otro día me encontré un hermano que me decía que es dueño de un negocio. Dice: ¿cómo ve? Él me preguntó, yo le respondí bíblicamente. Fíjese que yo doy mi diezmo, parte, él se congrega en otra iglesia, parte la doy en una iglesia y parte a mi iglesia y parte a otra que es más pobre. Dije: usted está equivocado, hermano. ¿Por qué? Porque aunque Dios ve su corazón que es bueno y quiere ayudar a otra iglesia, sus diezmos, sus ofrendas van a su iglesia. Y lo que usted quiera darle a un orfanatorio, a otra iglesia que son más pobres, ya se llaman limosnas en la Biblia, o se llaman ofrendas especiales. Pero su diezmo, sus ofrendas, se las da usted a su congregación. Usted no puede negociar con Dios: lo voy a dar aquí, aquí, aquí y aquí. La Biblia es muy claro. Pablo dice:
si les damos el alimento espiritual, hemos de recibir también el alimento, el sostenimiento económico. Pablo también nos está diciendo que el Señor ordena que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y es bien claro y bien importante entender que cuando Dios llama, Dios paga. Como dice el anuncio, el que llama paga. Así que si Dios nos llama a predicar y estar de tiempo completo, significa que Dios también nos va a sostener. Significa que Dios también nos va a proveer. Significa que vamos a entrar a vivir por fe. Así que vean lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 4. Y nos dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente ¿a quién? A los sacerdotes y a los levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Esto está escrito desde el Antiguo Testamento. Se ordena al pueblo de Dios que le den sus ofrendas a los sacerdotes, a los que le dan la palabra de Dios y a los que se dedicaban de tiempo completo al ministerio de levitas, a los cantores, a los que cantaban, ¿sí? Así que, pero este no debe de ser el objetivo del ministerio jamás. El asalariado, nos dice la Biblia, es el que busca la paga y no busca el rebaño, que es el otro extremo. Y esto fue expuesto por los profetas aún desde el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Versículo 10. Nos dice la Biblia: sus atalayas, ¿quiénes son los atalayas? Los que ven, los que cuidan al rebaño, los que cuidaban al pueblo de Dios. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Fíjense, todos, está diciendo todos, menos obviamente el profeta Isaías. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Y vean qué duro les habla. Todos ellos, ¿cómo les dice? Perros, mudos, o sea, ni hablan. No pueden ladrar, ni dice palabras, ladrar, soñolientos, echados. Yo no lo dije, echados, aman el dormir. Ahí andan echados. Yo no quiero pensar que muchos pastores no han abierto, no están pastoreando. No quiero pensar, no estoy generalizando, que muchos no han abierto por flojos, que no están predicando por flojos. Porque Dios nos llamó a los pastores a predicar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. No podemos dejar de enseñar la palabra del Señor. Y dice, esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Y qué dicen? Tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este y mucho más excelente. O sea, no están preocupados por las ovejas, están preocupados por su barriga, por su estómago, por su panza, por su vientre, por lo suyo propio. Nos dice también en Jeremías capítulo 6, Jeremías capítulo 6, versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Ahí está otra vez el pastor asalariado, la avaricia, la que condena el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. Y desde el profeta, bien, fíjense hasta dónde se extiende. El profeta Jeremías está diciendo, desde el profeta hasta el sacerdote, todos, no dice algunos, dice todos son engañadores. O sea que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba así de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores. Y es de comparar al día de hoy. Yo no te puedo garantizar, querido hermano, que todos los que salen en la tele, todos los que salen en Facebook, todos los que están enseñando la Biblia son verdaderos maestros o verdaderos pastores. Debe usar usted su discernimiento y saber: por sus frutos los conoceréis, por su carácter espiritual, por el tiempo en el ministerio, por lo que enseñan.
por la forma de pedir dinero, por muchas otras cosas. ¿Cómo se ve cuando están detrás de tu dinero y no están pastoreando y preocupados por las ovejas? Y también el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, en el versículo 20, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjense, no muchos se interesan por la gente, porque todos buscan, ¿qué cosa, hermanos? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, no lo que es de Cristo Jesús. Bueno, así que está también profetizado desde el Antiguo Testamento. La Biblia nos habla y nos dice que en los últimos tiempos, y yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos, creo que el tiempo es corto, que nos queda poco tiempo aquí en la tierra. Vaya, las pandemias nos lo están anunciando, los terremotos, las guerras, los rumores de guerra, la inestabilidad en los Estados Unidos, la falta de libertad, de expresión, todo este tipo de cosas que estamos viendo ante nuestros ojos, nos habla y nos dice el establecimiento de Israel en 1948, la gran profecía de Ezequiel capítulo 36, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y sabemos, la Biblia nos dice que en los últimos tiempos iba a estar lleno el mundo de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice, ¿y qué dice? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Si los hubo en los tiempos de Pedro, ¿qué no los va a ver el día de hoy? Como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Falsos, ¿qué? Maestros. Hermanos, estamos llenos de falsos maestros en el mundo. Dice que introducirán encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? Bajita la tenaza, bajita la mano. ¿Qué van a introducir? Dice la Biblia, herejías que dice que son destructoras. Destructoras, hacen mucho daño, hermanos. Hacen mucho daño sus herejías destructoras. Y aún dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y vean cómo dice la Biblia, y muchos, no dice pocos, muchos, digan muchos por favor. Muchos seguirán sus disoluciones, sus mezclas. O sea, mezclan la Biblia con, le ponen una mezcla, le ponen de su cosecha, vaya. Le añaden a su opinión. ¿Qué dice la Biblia? Que la Biblia no es de interpretación, ¿qué? Privada. O sea, yo no puedo decir, para mí la Biblia significa esto. No, no, señor. La Biblia se explica a sí misma. Y si yo no entiendo un versículo de la Biblia, el problema no es la Biblia, el problema soy yo. Necesito más revelación, más estudio, más profundizar más en la palabra de Dios. El problema soy yo, no la Biblia. Es que para mí la no, para ti no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se interpreta la Biblia? La Biblia se interpreta a sí misma. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En otras palabras, hay muchos que se burlan de los cristianos y del cristianismo gracias a estos falsos maestros. Solamente piden dinero, solo les interesa la lana, solamente les interesa y que la prosperidad y que esto. Muchos se burlan del cristianismo por esos falsos maestros. Qué triste. Y la Biblia, Pedro lo dice, de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice 3, y por avaricia, por amor al dinero, o sea que hay pastores que aman el dinero, y por avaricia harán ¿qué? Un mercado de ustedes, mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Ay, y teatreros, actores dignos del premio Oscar por la actuación que se aventaron. Y saben actuar, y saben hablar, y saben decir, y saben convencer, y saben pedir dinero.
saben cómo extorsionar a las ovejas y saben cómo vender el evangelio y decir: si tú nos mandas, te vamos a enviar este pañuelo ungido, y si tú esto, te vamos a incluir, y si tú aquello, y si tú esto, o sea, que si tú das, te dan, si tú das, pero si no das, no te dan. Y no es la manera de predicar la palabra de Dios, no es la manera de pedir bíblicamente hablando. Hay una manera bíblica de pedir. La Biblia nos los enseña, lo vamos a ver también nosotros y lo vamos a aprender. Cada quien da como propuso en su corazón. Cada primer día de la semana, dice Pablo, cada quien aparte de lo que Dios le ha bendecido. Dios te bendijo con un terreno, Dios te bendijo con un aguinaldo, Dios te bendijo, te entró un extra. Bendice a Dios también, bendice la obra de Dios. Es importante entender la economía de Dios, la ecuación de Dios, que dice la Biblia: el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Muchos dicen: es que pastor, estamos en tiempos bien difíciles, no hay dinero, yo lo sé, todos estamos viviendo estos tiempos difíciles, también nosotros como iglesia. Y en la profunda pobreza, los tesalonicenses dieron, dice la Biblia, de su pobreza y más allá de sus fuerzas, porque Dios sabe que Dios bendice al dador alegre, el que da de acuerdo a sus propias fuerzas. La Biblia nos enseña que estos hombres, ¿verdad? No están viviendo, estos pastores están profetizados. Dice el versículo 3: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que Dios traerá juicio a sus líderes, a los líderes del mundo que predican y proclaman las escrituras. Y me atrevo a decir que viene antes a nosotros los pastores el juicio de Dios que a ustedes. Y que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, no por el mundo. Primero Dios va a juzgar a su iglesia, va a juzgar a sus líderes, a los que predicamos el evangelio. Somos responsables de lo que decimos, de lo que predicamos. Tenemos que ser cartas abiertas, como dice Pablo. Cartas abiertas a todos ustedes. Estos hombres falsifican la verdad, engañan a la gente. Queridos hermanos, les digo con todo mi corazón que no hay nada más perverso que afirmar que se habla en el nombre de Dios para la salvación de las almas, cuando en realidad se habla por incitación de Satanás. Satanás siempre ha tratado de infiltrarse a la iglesia, a los creyentes, a los grupos de los creyentes. Siempre con los engaños, con los falsos maestros. Desde Eva no se infiltró en el jardín del Edén el propio Satanás para engañar a la mujer y luego al hombre. Satanás siempre se ha dedicado al engaño, y por eso tenemos meses diciendo: hermanos, no crean todas las noticias, por favor. No vivan en miedo, no vivan en terror, no vivan en espanto. El miedo les baja sus defensas. Y por eso se enferman tantos. No estoy diciendo que todos que se han enfermado son porque han tenido miedo tampoco. Pero el miedo, Satanás sabe que el miedo nos hace que nuestras defensas se bajen. Tenemos que vivir confiadamente en el Señor, confiando en el Señor. El Señor sabe guardar a los suyos. Y si Dios permite que te enfermes, Dios te quiere 15 días en la camita, acostadito, con tu biberón, ¿verdad? Con tu tecito, con tu ibuprofeno, con tu paracetamol, con tus aspirinas, con tu dióxido. Yo no sé qué estás tomando, pero ahí te quiere el Señor unos 15 días. Y si te quiere llevar a su presencia, aleluya. Gloria a Dios. ¿Acaso alguno de ustedes tiene miedo de morirse? Bueno, entonces, lo cual es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Y hay muchos hermanos ahorita enfermos, lloramos por ellos, y muchos nos están viendo en casita, están enfermos. Dios los va a fortalecer, Dios los va a levantar, Dios los va a levantar en su voluntad. Y oramos por todos los que también han perdido seres queridos, que han sufrido. Hay mucha gente que está sufriendo en este momento y ha perdido seres muy, muy queridos. Lloramos por las viudas, por los viudos, por los papás que han perdido hijos, o hijos que han perdido a sus papás.
¿verdad? Nada más yo puedo decirte algo, el Señor está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que introducirán, vean lo que dice, herejías. Versículo 1 dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías se refiere a mentiras religiosas de fabricación humana y diabólica o demoníaca, que conduce a las divisiones y al partidismo. Es trágico cuando una iglesia trate como virtud la tolerancia de enseñanzas o ideas ajenas a la Biblia en el nombre del amor y de la unidad. ¿Me explico? El otro día vi una iglesia que el pastor decía: aquí amamos a todos. Todos son bienvenidos. No nos metemos con nadie. Se llama una iglesia incluyente. ¿Saben a qué me refiero? Claro, esta iglesia también amamos a todos. Pero si yo sé como pastor que una persona anda desordenadamente, en adulterio, en homosexualidad, en adulterio, en fornicación, viviendo junto con su mujer y no se han casado, yo los exhorto como pastor. Y por eso se van muchos. No les gusta que en el púlpito les digan que son campeones, que son victoriosos, que todo lo pueden, que piensen positivamente, y si quieren, ay, sí, eso quiere la gente, pero no. Dios nos dice: arrepentíos. El reino de Dios se ha acercado. Cambia tu manera de vivir. La iglesia está para sanar, la iglesia está para dar medicina, para sanar a los enfermos, no para decirles: ay, pobrecito, ahí se me queda el chinchulín. Todas las religiones tienen una cristología errónea, sectas, religiones, iglesias. Para el versículo 2 nos dice, fíjense cómo nos dice el versículo 2: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué trágico, ¿verdad? Atraerán a muchos seguidores, no te hablan del pecado, lo consienten el pecado, te hacen sentir bien. Cuidado con una iglesia que solo te hace sentir bien. Tengan cuidado. Permiten a sus ovejas, a sus líderes, vivir en inmoralidad. Yo veo que Dios desde el cielo derribó y arrojó a la tercera parte de los ángeles por su desobediencia, hermanos. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la maldad. Y cuando hay pecado en la iglesia, tenemos que confrontar el pecado y tenemos que corregir el pecado y tenemos que corregir a los que se desvían, dice la Biblia. El versículo 3 nos dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y esto vemos en el ministerio como muchos ven, dicen: quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque los pastores tienen lana. Bueno, yo no sé qué pastores ha conocido, pero ha conocido pastores con lana. Y si esa es su intención, ¿verdad? Tiene una equivocación, tiene una intención equivocada. Conozco pastores muy prósperos, sí, pero yo también sé cómo comenzaron esos pastores y que son hombres de Dios, hombres que caminan con el Señor, que llevan 40, 50 años y han levantado 40, 30 iglesias, 25 iglesias, pero siempre empezaron con un grupo pequeño en casa. No tenían ni para comer, tenían que tener 2 trabajos y luego preparar los sermones. Pero llega un momento cuando Dios te llama, Dios te sostiene y Dios te levanta. En 33 años he vivido de tiempo completo, nunca me ha faltado de comer, nunca. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha provisto. Hay muchos seguidores que solamente por aumentar sus ingresos, ¿saben por qué quieren muchas iglesias grandes? Porque entre más gente, más dinero. Y se hacen pasar por ministros de justicia, los hacen cantar himnos evangélicos bien conocidos, citan la Biblia. Y siempre he dicho que Satanás no es más diablo que cuando lleva la Biblia debajo del brazo. Todo es un camuflaje para enseñanzas heréticas y una moralidad corrompida. La Biblia nos enseña y nos dice sobre los tales ya de largo, el tiempo de la condenación no se tarda. Dios va a juzgar a la iglesia actual en el siglo XX, en el siglo XXI,
porque la mayoría de las iglesias han desviado de la verdad. Y yo no estoy en contra de las iglesias grandes. Y si esta iglesia crece a 1000, 2000, gloria a Dios. Pero nuestro deseo no es para que tengamos dinero, sino para que bendigamos, prediquemos y nos preocupemos por ustedes, las ovejas de Jesucristo. En Miqueas capítulo 3, vean lo que dice en Miqueas capítulo 3. Versículo 11 dice: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan ¿por qué? Por precio. ¿Será posible que hay predicadores, pastores, cantantes cristianos que cobran? Sí los hay. Sí los hay. Y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros. No dice la Biblia: no vendrá mal sobre nosotros. Hay pastores que cobran, predicadores que cobran. Nosotros no podemos cobrar un solo peso por predicar el evangelio. El que predica el evangelio vive del evangelio. Y si vamos a predicar a algún lugar y nos dan una ofrenda, gloria a Dios. Si nos pagan nuestro hotel, gloria a Dios. Si nos pegan una casa, gloria a Dios. Pero yo no cobro nada. El otro día me encantaba un cantante hasta que supe cuánto cobraba. Un cantante cristiano. Cristiano. Qué hermosas canciones. No les miento, hermanos. Lo invitamos y me contestaron: sí. Su cuota del cantante cristiano es de 600,000 pesos la noche. ¿Qué? Yo en mi vida he visto esa cantidad, hermano. En mi vida. 600,000 pesos. Y le tiene que dar la mitad, 300,000, para agendarlo y para apartar la noche del concierto en su ciudad. Le puso una exhortada y les contesté: no, mire, ya ni oigo sus canciones. Y saben que me dijo: es que su agenda está llena. Pues yo no entiendo eso. ¿Cómo pueden cantarle al Señor cobrando? Cuando Dios nos llama, Dios nos suple, Dios nos provee. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar el Señor. Y aquí dice que por dinero lo hacen, ¿verdad? Vean lo que dice Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 11. Dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por ganancia deshonesta. Y esta es la marca principal, hermanos, del asalariado. Y es por esta razón que las ovejas no les importan. Regresamos a Juan capítulo 10, versículo 11, y vean lo que nos dice la palabra de Dios. Y Jesucristo nos los confirma con estas palabras que dice, versículo 12: mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Número 2, no solamente el falso pastor trabaja por dinero. 2, el falso pastor no es dueño de las ovejas. El pastor que se crea dueño de las ovejas no es pastor. Jehová es ¿qué? Mi pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Yo soy un chalán de Cristo, pastoreo, ese es mi trabajo, pastorearlos ustedes. Pero el pastor de esta iglesia es Jesús. Los ministros fieles mantienen una relación de amor con sus ovejas y muchas veces son llamados, hay pastores tan entregados que sus ovejas los llaman hasta padres. Pablo decía de Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo veía a Pablo como un padre espiritual. En 1 Corintios 4:15 dice el apóstol Pablo, hay muchos sayos entre ustedes, hay muchos maestros. Miren, hermanos, cualquiera puede enseñar la Biblia, pero dice la Biblia, pero hay pocos maestros, pero pocos padres, perdón. Muchos maestros, pero pocos padres. En otras palabras, cualquiera puede enseñar, cualquiera puede predicar, pero un pastor que tenga el corazón de un papá, que se preocupe, que te hable cuando te va mal, que busque, que esté solícito de sus ovejas, que esté pendiente de tus ovejas, pocos hay, dice la palabra de Dios. En primera de
de Tesalonicenses, que ahorita vamos a ver este pasaje, nos dice que no es así con el asalariado, que quien carece de este corazón por no haber sido nunca un padre de las ovejas, nunca parió, nunca ganó a alguien para Cristo, no le costó nada, pastorea ovejas que ni siquiera alcanzó para Cristo. Yo entiendo que no todos los que están aquí, nosotros los alcanzamos para Cristo, pero nosotros predicamos de Cristo y predicamos el evangelio de Cristo y discipulamos y enseñamos a todos aquellos que quieren aprender de Jesucristo. El asalariado nunca podrá decir como el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:19. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 2:19, que nos dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O como Pedro, en 1 de Pedro, también capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Déjenme encontrar. Okay. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuiden, pastores, cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿No por qué? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo, con ánimo. O sea, no podemos decir, ay, allá ni ofrendan, allá ni... No les voy a predicar porque la última vez ni nada me dieron, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La Biblia nos dice que no somos dueños de las ovejas. El otro día platicaba con una persona que se salió de su iglesia por razones bíblicas. Yo le aconsejé, despídete tu pastor, habla con él, que te dé la bendición, ¿verdad? Había un problema de pecado muy fuerte en el liderazgo en esa iglesia, de inmoralidad. Y no se estaba tratando con ese asunto. Las ovejas estaban muy tropezadas, muy heridas. Y fue con el pastor y le dijo, fíjese que me voy a cambiar a otra congregación. Y quiero su bendición, quiero dar las gracias por el tiempo que me dedicó, por las enseñanzas. ¿Saben qué le contestó el pastor? Si tú te vas de esta iglesia, va a venir una maldición sobre tu familia. Así le dijo. ¿Y se acuerda de ese cáncer que Dios lo sanó? Le va a regresar si se va de la iglesia. O sea, ¿cómo alguien se puede decir pastor y maldecir a sus ovejas? Maldecirlos a ustedes. Si te vas, te va a ir mal. O yo no creo que estés haciendo correctamente, yo creo que no es de Dios. ¿Cuántas ovejas se han acercado conmigo en 33 años y me han dicho, pastor, me voy a otra iglesia? Y he aprendido y he leído en la Biblia que yo tengo que tener un corazón amoroso con ellos. Te bendigo, gloria a Dios. ¿Por qué te vas? ¿Qué está sucediendo? ¿Todo bien, hermano? Sí, me voy, fíjese que me voy a cambiar de ciudad, o me queda más cerca, o no sé, hay muchas razones. Yo creo que las razones bíblicas para salirse de una iglesia es cuando hay pecado en la iglesia, cuando no se trata con el pecado, cuando no se enseña la palabra, cuando se busca nada más el dinero de las ovejas. Y hay más razones, ¿verdad? Que cuando no son pastoreadas las ovejas, no hay pastor. No hay enseñanza, cada domingo predican lo mismo. No es que pastor, es que yo voy a una iglesia y me dice una oveja, cada domingo el mensaje que da el pastor siempre termina hablando de dinero. Se recogen hasta 3 ofrendas en los servicios. Digo, ¿cómo? ¿3? Si una que para qué, y otra para acá, y otra para acá. 3 ofrendas. ¡Ay, jole! Hasta rifas se hacen. El que compren 100 boletos y el que se lo gane se va a llevar un bocho. ¿Dónde dice la Biblia que hagamos rifas? Que hagamos tandas la iglesia. O que juguemos a la lotería. O a los juegos de azar o de suertes. Digo, las tandas no son malas que ustedes las jueguen. Digo que ustedes, es una forma de ahorro. Pero en la iglesia no. No es una forma de ahorrar dinero de parte de la iglesia. La iglesia vive de fe. La iglesia vive de lo que usted da. De lo que usted siembra. La obra del Señor se sostiene de esa manera. La palabra de Dios nos dice, no como teniendo señorío, yo no soy dueño de las ovejas, las tengo que bendecir. No me puedo enseñorear de ustedes.
Y muchos pastores se creen dueños de las ovejas. Y no es así con el asalariado, quien carece de este corazón por no haber sido nunca un padre de las ovejas, nunca parió de ninguna manera entonces a los que crió en el Evangelio de Jesucristo. Y número 3, no le importan las ovejas. Al falso pastor no le importan las ovejas. Todos los ministros realmente enviados por Dios van a cuidar de las ovejas. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 1, versículo 9, testigo me es Dios, a quien sirvo en el Evangelio, en mi espíritu, que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Oramos por ustedes, oramos unos por otros. Como pastor oras por tus ovejas, dedicas tiempo, todo el tiempo estar orando por las ovejas, todo el tiempo. Es una cosa que el corazón de pastor, y uno que es pastor, debe de tener un corazón y carga por sus ovejas. Por eso hicimos este chat de la iglesia. Son más de 200 personas, hermanos. Son 7 chats. Ustedes saben qué difícil es para uno como pastor estar atendiendo 7 chats, estar preparando versículos, estar preparando sermones, estar todo el día metido estudiando la palabra de Dios para darles alimento espiritual, orando por ustedes. Pero a eso nos dedicamos, hermanos. Por eso yo no puedo tener otro trabajo, yo tengo que vivir del Evangelio, porque si yo tuviera otro trabajo, no podría dedicarme ni al 50% a ustedes. El pastor tiene que trabajar con ustedes, tiene que estar accesible para ustedes, tiene que tener palabra de Dios. A veces te hablan a las 3 de la mañana, se murió tal persona, tienen tal problema. Hermanos en Cristo, esa es la vida del ministerio. ¿Cuántos me dicen, ay pastor, es que yo sé que usted está muy ocupado, me da mucha pena? Le digo, hermana, para eso estamos, para servirles, para eso estamos. Digo, hermano, si te duele la panza, no me hables a las 3 de la mañana, que qué te vas a tomar, porque no soy doctor. Porque así me hablan a veces. Ay, pastor, me duele la panza a las 3 de la mañana, ¿puede orar por mí? No, estoy dormido. Digo, nunca me ha pasado, pero no se te ocurra, ¿sí? No se te ocurra. Pero sí cuando hay un accidente, cuando hay algo grave, ¿verdad? Hemos llegado a estar en la madrugada en los hospitales y cosas así, pero bueno, en fin, es una aventura preciosa la vida del pastor, ¿no? Y estarán dispuestos a sufrir por sus ovejas. Gálatas 4:19 lo enseña, en 2 Corintios 2:4, las pruebas del pastor, las pruebas de los que cuidan a las ovejas. Y cuando se despedía de la iglesia en Éfeso, Pablo les hizo estas recomendaciones y advertencias a los líderes que se iban a quedar en esta iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, nos dice el autor a los Hechos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por sobreveedores de la grey. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a pasar? Cuando yo me vaya, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, de aquí, hermanos, no está diciendo que de las sectas, está diciendo que de la iglesia, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y esta es la vida del pastor. Esta es la vida de un pastor. ¿Sí? Y nos dice el apóstol, el escritor a los hebreos, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aparte de recordarles de que están siempre en sus oraciones, como dice Filipenses 1:3. Déjeme leerle este pasaje que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Un pastor siempre tiene en su corazón a sus ovejas, siempre está preocupado
por sus ovejas, siempre está disponible para sus ovejas. El asalariado jamás amará sus ovejas, ni llorará. ¿Podrán ustedes, o sea, por sus ovejas, que hay pastores que llegan, predican y se van? No saludan a nadie, no están con nadie, no dan consejería, no están accesibles a nadie. Yo recuerdo una vez que yo admiraba mucho un predicador, lo admiraba porque yo no sé por qué ya no. Porque cuando me lo presentaron, muy altanero, muy altanero. Dije, encantado, Dios lo bendiga. Tenía muchas ganas de conocerlo. Me dejó con la mano extendida. No me la dio. Yo entiendo que a veces estamos distraídos, yo soy bien distraído. Y, hermano, ni me saludó. ¿Cuándo? ¿A poco pasó? Sí, pasé. Le dije, hola, pastor. Yo andaba en la herido, ¿no? Pero este sí me vio. Le dije, encantado. Qué triste que después le dijeron, es Alducin. Ah, hermano. Y ya me saludó, pero dije, qué feo corazón de este hombre. Y lo hacía con todos, con todas las personas. Yo veía, no saludaba a nadie, no da consejería, tenía 3, 4 guaruras este cuate. Una cosa bien triste, bien triste. Y cuando llegaba a los hoteles, me decían, no, nos pidió una suite en el hotel. Y nos pidió agua Evian. Si no le damos agua Evian, que no toma. Pues dije, hermano, que no tome, se muera de sed. Déjenlo que se muera de sed. Es un asalariado este hombre. Me creerán que otro decía, y si tengo que viajar más de 2 horas en carro, me tienen que rentar un helicóptero. No quiero decir su nombre, es un pastor en los Estados Unidos, de Sudamérica. Pide primera clase en avión, pide suite en el hotel, y si viaja más de 2 horas, en helicóptero. Lo sé porque hay pastores que han predicado con él en congresos. A mí me tocó en un congreso donde lo invitaron a él y a mí, y yo soy testigo que él pedía esos requerimientos, esos requisitos. Dice, los demás pastores nos fuimos por tierra 2 horas, pero él en helicóptero, porque era el pastor estrella, el invitado, el que iba a llenar el auditorio. Por eso le digo que muchos se van con la finta. Y creo ustedes, hermanos, que son enseñados en la sana doctrina, en la palabra de Dios, para que cuando ustedes vean y escuchen esos predicadores en la televisión, disciernan y sepan que ustedes no pueden seguir a estos líderes falsos. Ustedes deciden qué alimento, en qué iglesia se congregan, dónde van a recibir alimento espiritual. Es su decisión. Ustedes van a darle cuentas a Dios de lo que ustedes se alimentaron y de lo que ustedes aprendieron y de lo que ustedes absorbieron y de lo que ustedes comieron espiritualmente. Sean responsables con su vida espiritual, porque el asalariado jamás amará a sus ovejas, ni llorará, ni las buscará, y nunca orará por ellas, nunca experimentará dolor ni angustia en su corazón por la situación en la que se encuentran ustedes. Quiero dejar la segunda parte de este mensaje para la siguiente semana. Hay mucho de qué hablar de los pastores, y creo que es un buen tema porque empieza el año, y es importante que ustedes sepan quiénes son los verdaderos pastores, quiénes son los falsos pastores. Vamos a orar.